La voz del sembrador. Enamorado y loco por Dios. Caminantes de la santidad. Aquí, allá y en todas partes, escuchas la voz del sembrador. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva entrega de este su programa Caminantes de la Santidad. Hoy le traemos para todos ustedes un ícono importante, un gran santo en medio de nuestra vida, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra experiencia de fe, como es San Juan de Dios. Así es, queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la vida de San Juan de Dios, cómo fue su proceso de conversión, ese proceso que lo llevó a transformar en medio de su vida, en medio de sus realidades, esa respuesta que dio al Señor abandonando su estilo de vida que llevaba para atender a todas aquellas personas que sufrían en medio de la sociedad. Este gran santo nace en 1495, el 8 de marzo, en Portugal. A los 8 años se escapó de su casa para llevar en medio de su vida un emprendimiento en medio de su realidad de servicio. A pequeña edad muere su papá, del cual pues queda su mamá a cargo de él, y realizó diversos estudios, se formó en medio de la juventud, en su trabajo que realizaba lo estimaban mucho, ya que tenía una gran habilidad para organizar, para liderar. Llevaba ya en su vida esa destreza de pastorear una comunidad, de pastorear un grupo pequeño en el cual él trabajaba. Se dice que creció y nació en una familia muy de fe, muy de Dios, esa familia que le inculcó esos valores cristianos en medio de su vida. En medio de sus realidades se le ofrecieron múltiples beneficios, de los cuales pues él rechazó esos beneficios que no lo llevaban a ese encuentro con Dios, a ese encuentro con el Señor, sino que él observaba que eran cuestiones que el mundo le ofrecía, como era el liderato de llevar la organización más elemental del trabajo donde él realizaba, pues lo conocemos que él trabajaba en una hacienda donde pues el trabajo era exigente, era bastante exigente, del cual pues iba creciendo de rango, de esa estima que el patrón, el jefe le iba teniendo. Que ser sencillo, no es santidad sin sencillez. En medio de esa negación, pues él se dedicaba para llevar una vida espiritual profunda, un estilo de vida más de lleno a lo que es la experiencia de Dios, esa experiencia de fe. Ese camino que él iba realizando desde muy joven, pues le ayudó mucho para comprender cuál era la acción de Dios en medio de su vida. Sabemos que San Juan de Dios pues fue un gran santo para todos aquellos que se acercaban a él para brindarle cualquier ayuda, cualquier necesidad que él iba adquiriendo en medio de su apostolado, en medio de su respuesta de Dios. Entonces pues influenció mucho para lo que fue el pensamiento moderno, el pensamiento que iba a surgir luego de su muerte. A ser santo hay que obedecer, no es santidad sino obediencia. A ser santo hay que... Otro de los aspectos más importantes que tenemos dentro de la vida de San Juan de Dios fue la gran influencia de María Santísima, nuestra Madre. Como siempre ella pues custodiando nuestra vida, nuestra existencia, también nos va alimentando nuestra fe, nos va alimentando esa cercanía con Dios a través de la Madre, a través de esa señora que va acompañando a cada uno de sus hijos en medio del mundo, en medio de la iglesia. Vemos que él iba a vivir un momento muy crítico en medio del trabajo, ya que cumpliendo una labor, una
encomienda pues le llevaba a cometer algunos actos de pecado, algunos actos de que va en contra de la vida humana. Entonces él se niega a cumplir esa orden, del cual pues si no la cumplía iba a ser ahorcado. Entonces antes de padecer ese tal inconveniente, pues le pidió con mucha fe y devoción a María Santísima. Ese encuentro le llevó a comprender cierta parte de cuál era la acción de él, de cuál era la acción de Dios en medio de su vida, en medio de su existencia, el cual lo salvó especialmente de ese atentado, de ese ahorcado. Entonces pues vemos que la vida de este gran santo pues también se llenó de fe en la Madre María Santísima. Estás escuchando Caminantes de la Santidad. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por... Otro de los trabajos importantes que él realizó en medio de su vida es estar en el ejército. Participó durante varios años en un ejército del cual pues no logró adaptarse, no logró comprender ese estilo de vida que llevaba en medio de esa labor. No se ajustó a las normativas. Fue una persona que descubrió la vocación de una manera muy controversial. Por un lado lo que era el pensamiento filosófico, por otro lado la reforma protestante que surgía, y pues también la influencia de San Juan de Ávila, grandes santos de este siglo, tanto del siglo XV, siglo XVI, que se dice que fue la época de la luz, la época de los grandes santos que surgieron dentro de la Iglesia Católica. Entonces él, escuchando uno de los sermones, en una de las homilías importantes de San Juan de Ávila, es donde empieza ese estilo de vida a cambiar, a transformar ese seguimiento del Señor, ese proceso de cambio, ese proceso de transformación. Vemos que nuestra vida, pues de cierto modo, pues va pasando por varios procesos también. Vivimos momentos difíciles, momentos duros, y al escuchar una homilía, un sermón o una enseñanza de alguien, pues puede cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de cómo nosotros ver el mundo, de cómo nosotros vivir nuestra fe, ese servicio al Señor a través de la iglesia, a través de los grupos apostolados, que día a día pues necesita que nosotros pues nos preparemos, nos formemos en ese amor de Dios para poder ser luz para los demás, así como fue San Juan de Dios, esa luz, esa esperanza para todos aquellos que estaban desesperanzados en medio de la sociedad, a todos aquellos enfermos, a todos aquellos que eran desamparados, que no eran tomados en cuenta en la sociedad de ese entonces. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar en la... Caminantes de la Santidad con César Paredes. Así es, queridos hermanos, pues vamos a un corte musical y ya regresamos con este gran salmo. Desde Centroamérica, Venezuela, somos la voz de Para ser santo hay que ser Caminantes de la Santidad. sin felicidad. Para ser santo... Continuamos, queridos hermanos, conociendo un poco sobre la vida de San Juan de Dios. Una vez salido del ejército, se dedica a otro servicio, a otro apostolado, el cual pues se dedica a vender, se dedica a trabajador ambulante, el cual pues se destacaba en vender estampas, libros religiosos, cualquier tipo de producto que llevara en encuentro con Dios, ese estilo religioso que él iba cultivando en medio de su vida, le sirvió mucho para conocer también el mensaje de Dios en medio de su vida. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio un niño que
que ofreció a ayudarlo. Vio un niño y se ofreció a ayudarlo. Es decir, que cuando iba a España, un viaje que preparó para ir a España, llegando a Granada, se encuentra con un niño. Él tiene una experiencia inolvidable con ese niño, porque en medio de ese conversatorio, de ese diálogo, él se le refleja como el niño Jesús. Jesús le había hecho niño, el cual le dijo que Granada iba a ser la cruz para él, para su vida. Es decir, que el mismo Señor ya le iba marcando el destino a San Juan en cuanto a esa sintonía con Dios, esa respuesta con el Señor. Siendo vendedor, fue invitado a un encuentro, a un sermón donde iba a recibir como tal la conversión. Cesando al llorar y cantar. En ese encuentro de fe, de esa experiencia de fe, justamente se estaba hablando sobre la formación de la vida contra el pecado, de cómo se llevaba la vida en torno al pecado, cómo se comprendía la vida en sentido al pecado, cuál era la repercusión del pecado en medio de la vida, en medio de nuestra existencia. Fue un tema impactante para él que lo llevó a renunciar totalmente del estilo de vida que llevaba, el estilo de vida que él iba forjando en medio de su recorrido. Luego más tarde se confiesa con San Juan de Ávila, y del cual se dedica a cumplir una penitencia un poquito compleja, un poquito transformadora para su vida, el cual era que debía hacerse pasar de loco para que el mensaje de Dios llegara a todos los lugares, el cual debía ser humillado, debía ser ignorado en medio de su realidad. Repartió todo a los pobres, parte de sus libros que tenía en la biblioteca, del negocio que tenía siendo vendedor ambulante, y se quedó sin nada, se quedó totalmente completo al servicio de Dios, del cual pues siendo vendedor ambulante por las calles, pues quedó viviendo desamparado, quedó viviendo en las calles de España de ese entonces. Muchos creyeron que era verdad que estaba loco, fueron adaptándose a su estilo de vida, del cual pues en vez de aceptarlo pues lo humillaban, lo atacaban con pedradas, con gritos, con insultos, con cuestiones que él pues iba guardando en su corazón en medio de su fe, que él sabía que era por la misión de Dios, de ese encuentro con él, de esa experiencia que él iba viviendo, pues se la dedicaba a Dios, se la dedicaba a través de la oración, y llevando más a fondo su vida, pues fue encerrado en un manicomio, del cual pues sufrió distintas palizas, golpes, y es muy curioso porque cada golpe, cada momento que él vivía así en medio de manicomio, pues se lo dedicaba a Dios, se lo ofrecía a Dios por cada uno de sus pecados, por cada uno de sus pecados, sus culpas, que deberían ser mejoradas, deberían ser transformadas. Caminantes de la Santidad con César Paredes. Todo el tiempo que vivió ahí le permitió comprender el error que es pretender curar las enfermedades mentales
con golpes, con ese método de torturas, de humillaciones, de golpes, de palizas, del cual pues él, reflexionando en medio de su vida, le permitió comprender de cómo debía tratar a un paciente con estas patologías, con estas distintas limitaciones de vida, de esos problemas mentales que en cierta forma afectan demasiado lo que es nuestra vida humana, pierde el sentido total de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos desenvolvemos. Entonces, pues en medio de toda esa realidad, pues San Juan de Ávila se entera de que él estaba sufriendo en el manicomio, va a intercede de que ya terminara con su penitencia, del cual sale con un pensamiento más renovador, más transformador, del cual pues crea hospitales con la atención bondadosa, adecuada para tratar estas enfermedades mentales, del cual pues sirvió de mucho ejemplo para todas las personas, del cual pues se acercaban muchas personas, iban creciendo esa idea de cómo tratar, de cómo ir conversar con un paciente, de cómo se debe acercar a un paciente, cómo se debe dialogar, cómo es el trato. Y era curioso porque para los demás les causaba ruido de esta la forma de cómo trata al paciente, cómo se le dedica tiempo, todas esas enseñanzas pues le causó mucho que decir a los demás, del cual pues se dedicó mucho a lo que es la cura de alma. Primero él se dedicaba de cómo hay que curar las enfermedades mentales si no hay una cura de lo interno, del alma. Entonces él se va primero a lo que es la cura del alma, la cura del ser en sí, de la persona, para luego pues tratar lo que es las enfermedades del cuerpo. Caminantes de la Santidad. Vamos a otro corte musical y ya regresamos. Estás escuchando Caminantes de la Santidad. Sintoniza la voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios, desde el Seminario San Buenaventura de Mérida. Caminantes de la Santidad. Continuando, queridos hermanos, conociendo la obra ejemplar de San Juan de Dios. Cuando iba creciendo esa enorme labor pastoral, apostólica, se encargó de reunir a cada uno de sus colaboradores con una gran familia religiosa, del cual surge la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una comunidad religiosa dedicada a la atención a los más pobres, a los enfermos, a los abandonados, a los desamparados de la sociedad. Que al momento de atender a los enfermos, a los pacientes, lo realizaban con mucha dedicación, con mucho respeto, con comprensión, con bondad, que en vez de tortura que él vivió en el manicomio años atrás. Juan, para empezar, pues alquila una casa vieja, en la cual pues ahí empieza a recibir todo tipo de pacientes. Desde ahí iniciaba una vida activa, una vida muy activa para seguir cultivando ese deseo apostólico que tenía sobre los enfermos, sobre la ayuda, la atención especial. Siempre atendía con bondadosa paciencia, con esa cercanía de atenderlo como enfermero,
como cocinero, como barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Es decir, un testimonio de fe, un testimonio auténtico de fe de nuestra vida. Conociendo un poco, pues, este gran santo, pues, nos lleva a comprender también nosotros debemos también de reflexionar, de ser hospitalarios con todos aquellos que sufren, de todos aquellos que no son tomados en cuenta en nuestras parroquias, en nuestra sociedad, de cómo poder aportar algo importante en nuestras parroquias, en nuestros grupos de apostolado, de hacer labor social, de salir a ese encuentro con el hermano, con aquel desamparado, con aquel que necesita alguna ayuda, alguna palabra de aliento, un diálogo. Siempre estamos a la expectativa de cómo nosotros estamos obrando con Dios, con el Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros en medio de nuestra vida? ¿Qué quiere el Señor en medio de nuestra fe? Para de tal manera no pasar nuestra vida sin pensar de cómo es la acción de Dios en medio de nuestra vida, cómo nosotros estamos respondiendo a ese mensaje de Dios en nuestro apostolado. En la noche salía a pedir limosna para atender a sus pacientes, una de las exigencias o responsabilidades que él tenía, pues así como los tenía, pues también les ayudaba, les proveía el alimento y lo realizaba pues a través de limosnas, ayudas que recibía. Y sí, ciertamente pues mucha gente le colaboraba, le ayudaba, le apoyaba y llegaba a media madrugada a atender la casa, barría y luego pues era el último en acostarse, la trayectoria que llevaba, la jornada del día, incluso salía en la noche a pedir, volvía a llegar, atendía a los pacientes, acostaba. Era una vida totalmente activa, una vida totalmente llena de Dios. Ciertamente pues ahí obra Dios en medio de su amor, de su testimonio, de su conversión, de que pudiera salir adelante con su obra. Un gran santo que de verdad nos ayuda a crecer en nuestra vida de fe, de ser hospitalarios con todos aquellos que nos necesitan, de todos aquellos que de alguna manera u otra pues no se sienten consolados a través de la sociedad, que quizás no le ha ido bien en medio de sus trabajos, en medio de sus realidades económicas. Pues un consejo, una ayuda, una atención, pues es el verdadero apostolado también que el Señor se merece. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad sino... Su nombre, San Juan de Dios, sufre una modificación, ya que pues desde la historia se conocía como Juan de ciudad, pero el señor arzobispo Pedro Guerrero, admirado por su trabajo apostólico, por su caridad, por su entrega, lo llamó Juan de Dios. Le agrega el nombre de Dios, del cual pues tenía esa enorme caridad con los pobres, con los más necesitados, del cual pues lo bautizó con ese nombre, San Juan de Dios. En medio de su vida pues daba sus vestimentas a todos aquellos pacientes, del cual pues recibe del mismo señor arzobispo una vestimenta negra, una túnica negra, de la cual pues vistió hasta el día de su muerte. Su fiesta se celebra el 8 de marzo en el calendario del santoral, en el calendario litúrgico de nuestra iglesia, y que es importante conocer la vida de los santos. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad sin Caminantes de la santidad. Para ser santo hay que trabajar primero. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa, donde le hablamos pues la vida de San Juan de Dios. Llegamos a todos ustedes gracias a la presidencia de Monseñor Sandro Terán, la dirección general, el reverendo padre Ramón Paredes,
En la coordinación radial, producción radial y operación tenemos al seminarista Alex Rodríguez, quien les habló para todos ustedes, el seminarista César Paredes. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, en cuenta en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, en Instagram, @Seminario de Mérida, en nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador. A nuestras emisoras que se nos unen a nuestra señal, nuestra frecuencia, en Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, en La Vía 100.5 FM en Arapuey, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, A Paraíso 100.7 FM en Timotes, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Así, queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa, invitándolos para una nueva entrega de seguir conociendo nuestros santos de nuestra iglesia, esas personas que entregaron su vida al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, al servicio del evangelio, de la misión, y que nos va a permitir cada día crecer en la fe, en el amor y en la santidad. Muchas gracias y bendiciones. Caminando de la santidad con César Paredes.